Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, después de la clase que tuvimos el miércoles pasado a través de Google Meet, pude ver que tenían algunas dudas aún sobre la primera parte de la novela, algunas cuestiones que no terminaban de entender, como por ejemplo la estructura interna de este texto, El año de la vaca. La idea mía era que ustedes recurrieran al índice o que se fijaran en el video anterior donde yo les explicaba a partir de los paratextos un montón de información que podíamos obtener de esta novela. La estructura, no duden, tiene que ver con estas dos partes que presenta la novela. Por un lado, la narración de los varones en la primera parte, los varones se llama la primera parte, y las tres narraciones de las chicas en la segunda parte de la novela. Entonces, cuando hablamos de la estructura de la novela, en este caso nos referimos a dos partes, los varones y las chicas. Cada una de esas partes tiene 3 capítulos que coinciden con los nombres de los personajes. En la primera parte, Sebastián, Rafael y Leo Leonardo. Y en la segunda parte, Alejandra, Laura y Nadia Celeste, planteado como una pregunta. Ustedes ya saben, por esta cuestión de la identidad del personaje que se va descubriendo a lo largo de la novela. El primer capítulo, que se titula Sebastián, está contado justamente por un narrador protagonista, que es Sebastián, uno de los chicos de este grupo de amigos que durante una cierta cantidad de tiempo se ponen en relación con el personaje de Juana, la vaca, así la apodan, una chica nueva que entró al colegio y que desbarató la vida cotidiana de este grupo de amigos. Sebastián nos va a hablar de una doble temporalidad, de un doble tiempo, un momento en el que él sabe todo lo que ha ocurrido y un momento en el que él desconocía qué era lo que estaba pasando. Fíjense que de hecho él va a decir que hasta hace unos 2 o 3 días él no sabía nada de todo esto que había pasado en el año anterior. En cambio, en el momento desde el cual cuenta todo lo que ocurrió, él ya sabe, ya conoce, ya tiene un nivel de certeza alto acerca de las cuestiones que fueron ocurriendo con Juana y con el resto de los personajes. Sebastián va a instalar las principales temáticas que se van a tratar a lo largo de la novela y lo instala a través de preguntas que él intenta responder, como por ejemplo, ¿quién es Juana? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es rara Juana? ¿Cómo es que modifica la vida de estos chicos? Y también, por ejemplo, cuestiones como el cambio de identidad de Nadia Celeste. Seba se va a detener especialmente en estas cosas raras que ocurrieron con la llegada de la nueva, con la llegada de Juana. Estas cosas que hace Juana quiebran un verosímil realista. Es decir, Juana va a introducir un montón de hechos fantásticos, hechos que no tienen explicación en nuestra realidad cotidiana, hechos que no podrían de hecho ocurrir en nuestra realidad cotidiana y que rompen con las normas, con las leyes de la realidad. Por eso son cuestiones sobrenaturales e inexplicables para los personajes de la novela. Sebastián señala que el inicio de todo, para él personalmente, fue el momento en que él, sin poner voluntad, sin intención, metía goles durante un partido. ¿Se acuerdan que dice que él sentía que la pelota tenía vida propia y que él no ponía voluntad o esfuerzo para patear y meter los goles, pero que sin embargo todos se lo festejaban y él en ese momento no dijo nada? Después él señala otros momentos, como por ejemplo la cuestión de la foto, esa foto que queda flotando en el aire y que Juana, sin mirarla siquiera, la agarra, la mira y se la devuelve a Nadia. Una foto que es importante porque mostraba las dudas que Nadia tenía sobre su identidad. Otra cuestión que va a señalar es el momento en que Juana, pasando la mano por el guardapolvo, borra un dibujo obsceno que le había hecho Rafael. Y también nos va a hablar de otro momento que para él fue importante, que es el momento en el que Juana encuentra una carta que él le había escrito a Nadia confesándole su amor, carta que estuvo a punto de caer en las manos de Rafael. Nadia nunca la recibió, nunca se enteró, y Juana, que encuentra la carta, tiene la amabilidad de acercarse a Sebastián, a pesar de las cosas que Sebastián cuenta que le había hecho a Juana, y devolvérsela. En esa carta, que al principio Sebastián
ni siquiera mira y se la guarda en el bolsillo, Juana había hecho una especie de mapa o dibujo en el cual estaban las respuestas que Sebastián necesitaba para resolver un examen de historia. ¿Se acuerdan que en el momento que estaba ocurriendo el examen de historia, Sebastián no sabe por qué razón se ve motivado a meter la mano en el bolsillo, sacar el papel y sorpresivamente se encuentra con una especie de machete? Y él dice que no hay otra forma de entender eso que atribuírselo a Juana, la intervención de Juana, porque Sebastián piensa, ¿cómo sabía Juana que yo no iba a saber esa respuesta al examen? Y cómo sabía de antemano que tenía que ponerme una especie de machete. Entonces, estas cuestiones son las que Sebastián va a ir instalando como cosas extrañas que quiebran este verosímil realista, y que son las que me motivaron a mí a decirles a ustedes que esta es una novela bisagra que combina eventos de la realidad, incluso eventos históricos, con cuestiones que son más bien fantásticas y que chocan con este concepto de verosimilitud. También Sebastián va a ser el primero que va a hablar del título, como les decía antes, y también va a ser el personaje que va a hacer referencia al tema del complot, que van a ver que el complot tiene una acepción bastante peyorativa. Uno tiende a pensar que un complot es algo perjudicial, ¿no? Que intenta perjudicar a alguien. En este caso, el complot va a ser una especie de plan que tienen los amigos para devolverle a Juana todos los favores que ella fue haciendo durante el año para ellos, ¿no es cierto? Van a ver que el complot en realidad tiene un sentido bastante positivo. Bueno, bien, a diferencia de Sebastián, que creía que la vaca merecía ese nombre porque era lenta para moverse, era una persona como muy paciente, Rafael considera que la vaca merece ese apodo porque tiene cierta gordura, además de esta lentitud que la caracteriza. Rafael es el personaje que va a disentir con el resto del grupo de amigos, ¿no es cierto? Porque no cree para nada que Juana tenga estos poderes mágicos, ni que esté hechizada, ni nada de eso. Rafael dice que son puras casualidades, hay cosas que no llega a entender bien, ahora vamos a nombrar cuáles, pero él dice que si bien hay cuestiones que no puede explicar, él no cree para nada que sean hechos fantásticos, ¿no? Es un personaje que se niega a entender o a entrar en el juego de Juana, ¿no? Él dice que prefiere estar por fuera. Fíjense que, como ustedes habían señalado, Rafael es un personaje muy egocéntrico, que siente que siempre tiene razón, que el mundo tiene que girar en torno de él y que todos tienen que mantenerse atado a su voluntad, a lo que él dice. Es como el canchero del grupo, ¿no es cierto? No cree, por ejemplo, que Nadia durante el partido de vóley estuviera hechizada. ¿Se acuerdan que Juana de alguna manera le hace enredar el pelo a Nadia durante un partido de vóley y esto la deja fuera del partido? Si bien Rafael ve esta situación, dice no, o había visto esta situación, dice no puede ser, debe haber sido el viento. También, por ejemplo, habla de la postal. Él rompe una postal importante, que después otro de los personajes de las chicas nos va a aclarar bien la situación. Él lo rompe y a los pocos días lo vuelve a ver absolutamente completo. También le había roto la cartuchera a Juana. Acuérdense que él la menospreciaba muchísimo. Juana le hacía bromas todo el tiempo. Esa cartuchera que le rompe vuelve a aparecer y él dice no, debe ser que se compró otra en el mismo lugar mugriento donde se había comprado la primera. No puede ser bajo ningún aspecto que la haya arreglado. También es Juana la que le devuelve la pelota con la que él había roto el vidrio de la escuela, una pelota que había sido secuestrada por las autoridades del colegio y había quedado olvidada en la mapoteca. Sin embargo, Juana va a buscar la pelota, nosotros lo sabemos por la narración de otros personajes, y se encarga de devolvérsela, casi para desafiarlo a Rafael y decirle, bueno, ves, yo puedo alcanzar estas cosas que vos no, que a vos te quitaron. Y Rafael aún así no reconoce en Juana ningún mérito.
También Rafael nos va a dar mucha información acerca de las relaciones vinculares de todos los chicos, ¿no es cierto? Nos va a hablar de cómo Sebastián se alejó de él, de cómo también no solo se alejó de él, sino que se puso de novio con la que era su novia. También va a hablar de Leo Leonardo y de cuánto le cuesta a Rafael aceptar que Leo ya no sea su amigo o ya no tengan esta relación de amistad tan sólida y de confianza que llevaban hasta el momento. También va a mostrar mucho desacuerdo con la postura de Nadia cuando empieza a descubrir su verdadera identidad como Celeste. Va a decir que Nadia cambió, que ya no es la que era antes. A él le gustaba esa Nadia mucho más superficial, preocupada por la moda, ¿no? Que seguía los deseos de él, ¿no? Que intentaba siempre estar al servicio del que dirán, ¿no? Como Rafael. De Juana nos va a decir que, lejos de ser un personaje fantástico, es una vampira, como si fuese una chupasangre que va conquistando a todos para coleccionarlos. Dice que es una especie de coleccionista de personas, ¿no es cierto? Fíjense que Rafael habla desde el dolor también, ¿no? Rafael se siente muy solo porque finalmente todos los que eran sus amigos fueron apartándose de él por diferentes razones. Esto explica en parte también por qué no quiere entender, ¿no? Porque está muy enojado, está solo. Fíjense que cuando va llegando hacia el final de la narración y nos cuenta que va a la casa de Nadia para intentar amigarse con ella de alguna manera y casi que se siente expulsado, se siente llamado por la plaza donde todos se reunían, y en la plaza se encuentra con una situación que también lo deja por fuera, ¿no es cierto? Entonces esta nueva posición marginal, quedar excluido, es muy novedosa para él. ¿Por qué? Porque nunca le había pasado, él siempre había estado en el centro de atención de todo. Entonces el quedar por fuera de lo que los demás estaban haciendo era una cuestión dolorosa, que en parte también explica por qué él está tan negado a entender todo lo que viene pasando. Y por último, el último capítulo de la primera parte es el de Leo Leonardo. Ustedes mismos me contaron cómo el mismo personaje nos va contando qué características se podían atribuir a Leo y cuáles a Leonardo, ¿no? Leo era el amigo de todos, más canchero, más piola, el que le preocupaban las apariencias, el que estaba dispuesto a dar mucho por ser Leo y por mantener esas apariencias. Es el amigo de Rafael, es también el que le había dicho a Rafael: Juana es peligrosa. Sin embargo, este Leo, el de las apariencias, estaba en constante enfrentamiento con Leonardo, ¿no? La otra personalidad de Leo, ese Leonardo mucho más introvertido, más tímido, más profundo, mucho más reflexivo, el que todavía seguía sintiendo la soledad por la muerte de la mamá, el que estaba dispuesto a hacer nuevos amigos, el que estaba dispuesto a descubrir los sentimientos en el interior de los otros amigos, ¿no es cierto? Entonces, en este enfrentamiento también vemos cómo el personaje va madurando, lo cual es propio de la época que están viviendo ustedes, ¿no? Cuando uno vive la adolescencia o es preadolescente, va configurando su forma de ser, ¿no? Entonces, que tenga estas dos personalidades en debate también nos da cuenta de cómo el personaje tiene ganas de ir cambiando, de ir creciendo. Va a coincidir también con el tema del título. Él va a hablar directamente del año de la vaca, va a decir que es el año en el que ella es protagonista de todos los sucesos que habían ocurrido. Va a coincidir también con algunos eventos fantásticos y va a nombrar otros. Por ejemplo, Leonardo habla del hecho de la manzana. ¿Se acuerdan que Juana le alcanzaba una manzana que estaba muy alta a un nene? Con esta magia que la caracteriza. También va a hablar del evento de la cartera de la profesora de matemáticas, cuestión que los otros personajes no habían conocido. Y va a volver a hablar de la pelota que Juana le devuelve a Rafael, esa pelota que estaba en la mapoteca. Y también va a hablar de una pelota que él había tirado contra las chicas y que Juana había evitado que las golpeara, ¿no es cierto?, durante una excursión en Palermo.
Entonces, cuando yo les preguntaba en la guía de estudio cuáles eran esos hechos fantásticos, bueno, son todos estos que yo les fui nombrando. Es cierto que en algunos coinciden, fíjense que los personajes coinciden, por ejemplo, en esto de los eventos de las pelotas, en lo que pasa en el partido de vóley, pero cada uno, como cuenta desde su punto de vista, hay eventos que cada uno los agrega desde sus puntos de vista porque los vivenciaron personalmente. Leo Leonardo, lo de la cartera de matemáticas, por ejemplo, es el único que lo observa. Lo mismo le va a pasar a Sebastián con lo del partido de fútbol y esos goles que él metió sin querer. ¿Sí? Entonces esas son las pequeñas cuestiones que ustedes tenían que incluir en sus respuestas como pequeños matices a este listado de hechos fantásticos que van apareciendo en la novela. También Leo Leonardo va a decir del plan, va a hacer alguna referencia al plan, al que están construyendo con los otros amigos, y de Juana va a decir otras cuestiones diferentes a las de los otros varones, ¿no? Porque en Leonardo nacieron sentimientos de amor, de enamoramiento hacia Juana, ¿no? Dice que si bien es rara, es una rareza que la hace linda, dice, ¿no? Es rara y linda. Y a diferencia de Rafael, que la llamaba vampira o coleccionista de personas, Rafael va a decir que es como un hada de cuentos. Perdón, Rafael no, Leo. Leonardo va a decir que es como un hada de cuentos, ¿no? Entonces acá tenemos también los pequeños matices que surgen de las diferentes formas que tienen los personajes de nombrarla a Juana, ¿no? Vaca, que adquiere sentidos positivos y negativos, ya les decía, vampiresa o vampira, y hada de cuentos. Ahí tenemos tres cuestiones bien distintas. Bueno, finalmente Leo en la última parte de su desarrollo nos va a contar cómo es que él se acercó a Juana, cómo empieza la relación de amor entre ellos, ¿no es cierto? Con el complot esta relación se va a cerrar de otras maneras. Bueno, habiendo aclarado estas cuestiones, avancen con la lectura de la segunda parte de la novela y traten de prestar atención a cómo el relato de las chicas va modificando o confirmando los diferentes aspectos que ya aparecieron en el relato de los varones. Esto es todo por la clase de hoy. Espero que les haya resultado claro y si tienen algunas dudas más, me gustaría que las comenten en los comentarios del posteo de la clase, en el tablón de Classroom. Así todos pueden acceder a las respuestas, ¿sí? Les mando un abrazo grande, chicos. Chau, chau.